De todo igual, felicitar en este día tan especial a las colegas que son mamás. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a esta, a esta clase que hoy corresponde a lo que es ya métodos de riego. Vamos a entrar a riego por superficie. Voy a compartir. Bien, ok. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de un método de riego que ha sido bastante utilizado desde la antigüedad, ¿no? Eh, los primeros desarrollos en riego han utilizado este método de riego para poder irrigar cultivos desde épocas incluso antes de Cristo, ¿no? Perdón, en la Biblia señala que incluso que los mismos egipcios regaban con aguas del río Nilo aquellos valles aluviales. Entonces, hay bastante documentación al respecto, ¿no? Acerca de cómo el riego por superficie ha ido evolucionando a medida que la agricultura también ha ido desarrollándose. Entonces, esto hace que este método pues sea tan extendido a nivel mundial y que se haya podido implementar en prácticamente una variedad de regiones y condiciones a nivel mundial. Y bueno, también indicar que mucho se trata de tergiversar, que el riego por superficie es un riego ineficiente, no, que no es, no permite manejar el agua con una eficiencia y poderla aprovechar de la mejor manera. Sin embargo, pues eso va a depender mucho de cómo se aplique el riego, ¿no? Porque mientras vea una mejor técnica de manejo, el riego por superficie, por ejemplo, en países que se han desarrollado con este sistema bastante, como Estados Unidos, eh, pueden llegar a eficiencias de hasta un 65 o 70%, o incluso manejando un método de riego denominado riego por pulsaciones, en riego por superficie, se puede llegar hasta eh, eficiencias de 85%, ¿no? O sea, casi algo similar a lo que es el riego por aspersión en teoría. Entonces, tampoco es, por tanto, de tratar de que este riego, este método de riego sea, pues, un método anticuado, ¿no? Sino más bien hay que adecuarlo a las condiciones en las cuales puede desarrollarse mejor, ¿no? Y una de las grandes ventajas, a diferencia de los otros métodos de riego, es que este método es bastante económico y eso ha hecho que sea tan aplicado a nivel mundial. O sea, las inversiones en riego por superficie pues son menores a las inversiones en en riego por aspersión o riego por goteo, ¿no? Entonces, eso por una parte hace que muchos sean afines a este método de riego. Por otro lado, cuando se manejan grandes extensiones, supongamos 50, 100 hectáreas o más, los métodos de riego por aspersión o por goteo tienden a ser, tienden a encarecerse bastante. Entonces, este método de riego puede ser una alternativa mucho más viable, ¿no? En situaciones donde la superficie bajo riego pues es muy amplia, ¿no? Y sobre todo en emprendimientos privados, ¿no? Bien. Bueno, entonces con esa breve introducción vamos a ya ingresar en esta clase. Vamos a hablar un poco acerca de métodos de riego, primeramente, para dar una introducción. ¿A qué nos referimos con métodos de riego? Y luego ya vamos a hablar sobre el riego por superficie, sus características, tipos de riego por superficie que existen, también el proceso de diseño que se realiza, ¿no? Qué bases conceptuales hay que tener para realizar este diseño de un riego a nivel parcelario, por ejemplo. Y finalmente la evaluación, que es muy importante para eh, definir si este método de riego se está aplicando bien o no. Entonces, eso también es clave, ¿no? Em, bien, entonces, ¿a qué nos referimos con método de riego? Em,
esta, este concepto de método de riego tiene que estar muy relacionado con una pregunta que se hacen usualmente los agricultores cuando van a implementar el riego en sus parcelas y no conocen demasiado acerca de estas técnicas. Y la pregunta es cómo regar, cómo voy a aplicar el agua en el terreno. Entonces, ahí ya surgen diferentes alternativas. Puedo hacerlo, por ejemplo, a través de una simulación de lo que es la lluvia, que es el riego por aspersión, o también puedo hacerlo mediante utilizando el terreno como conducto para transportar el agua, eso ya es el riego por superficie, o finalmente puedo aplicar el agua en los sitios exactamente donde la planta los requiere, muy próximos a sus raíces, que eso ya sería el riego localizado. Entonces, en función a cómo respondamos a esta pregunta, pues vamos a ya a abordar un método de riego que va a adecuarse a esas necesidades, ¿no? Entonces, como tal, el método de riego, pues va a responder a la pregunta cómo regar. Em, Aunque esa pregunta es un tanto simple, pero para poderla definir y poder dar una respuesta adecuada, es necesario contar con un conocimiento acerca de uno, lo que es la materia de irrigación, pero también acerca de las condiciones del lugar. Entonces, hay que tratar de identificar lo que es el tipo de suelo que tenemos en el terreno, el tipo de cultivo que vamos a manejar, cómo vamos a controlar el agua que vamos a aplicar. em, Así también, cómo, en qué medida vamos a tener derecho de uso del agua para poder tener flexibilidad en aplicar un determinado método. Entonces, todas esas alternativas van a permitirnos ya entrar a decidir si optamos por un riego por aspersión, un riego por goteo, un riego por superficie, ¿no? Hoy día nos vamos a enfocar mucho en lo que es el riego por superficie y en las siguientes clases ya vamos a abordar con más detalle las características del riego por aspersión y riego localizado. Entonces, vamos a pasar a indicar cuáles son las características que debe tener un sitio para ser adecuado para el método de riego, ¿no? Entonces, los métodos de riego que existen, bueno, los principales que podemos decir que a nivel mundial se han se han clasificado son el riego por superficie, el método más, digamos, más tradicional, más antiguo, y que también en algunas ocasiones le denominan riego por inundación, pero vamos a ver que el riego por inundación es un tipo de riego por superficie y no es necesariamente lo mismo que decir riego por superficie. Entonces, el riego por superficie es una palabra mucho más general. Luego, el riego por aspersión, que vamos a hablar eso en una siguiente clase acerca de la tipología del riego por aspersión que existe, el riego por aspersores de impacto, cañones hidráulicos, microaspersores y bueno, esas diferentes alternativas de riego por superficie. Y el riego localizado, que está muy representado por lo que es el riego por goteo, ¿no? Pero sin embargo, ese riego localizado también puede ser eh, puesto de otra, digamos, eh, puede estar desplegado de otra forma, ¿no? Hay, por ejemplo, un método de riego por mecha, que también se denomina riego localizado, que ya no utiliza una cinta de goteo, ¿no? Sino que utiliza un principio de capilaridad para poder transportar el agua hasta el cultivo, hasta el sitio donde requiere el cultivo, ¿no? Entonces, igual es un método de riego localizado. Entonces, ahí vemos los grandes grupos de riegos, métodos de riego. Bien. Entonces, ahora vamos a entrar en lo que es el riego por superficie como tal. Em, Vamos a hablar acerca de las características que debe tener un riego por superficie. Bien. Eh, una de las principales características que se requiere para implementar el riego por superficie es que el terreno esté nivelado. Es de vital importancia que tengamos un terreno nivelado porque si no,
pues el agua no va a poder circular por el terreno, ¿no? Va a haber puntos donde el agua se va a estancar porque no va a haber ese desnivel para que el agua siga corriendo. Y bueno, este método de riego pues se utiliza bastante lo que es la gravedad para poder generar el movimiento en este sistema, ¿no? Entonces, el, el tener un terreno nivelado es clave y eso muchas veces pues no se lo realiza con un cierto cuidado, ¿no? Hay que tener un terreno que pues sea nivelado incluso con una precisión utilizando un nivel de ingeniero, por ejemplo, ¿no? Eso sería, digamos, lo ideal. En los países desarrollados lo que realizan es la nivelación con tractores agrícolas que tienen incluido un sensor de nivel y un GPS. Entonces, a medida que van arando el terreno, también lo van nivelando y van dándole una cierta pendiente muy ligera en el sentido, digamos, de que el agua escurra. Entonces, esa es la característica principal, ¿no? Y bueno, pues en la práctica hay que tener ese cuidado porque si no, no vamos a poder regar de forma eficiente, ¿no? En- Pues em, en lata, este es la carne procesada. eh, Creo que Mm, tiene su micrófono prendido, ¿alguien? ese también. Griselda Gutiérrez Aquí el helado también es procesado. tiene su micrófono. Ya, gracias. Bien, ok. Entonces, nuevamente recalco que el terreno nivelado es fundamental para que el riego por superficie pueda implementarse, ¿no? Y bueno, pues da la casualidad de que los terrenos que están en sitios que están en sitios planos o ligeramente inclinados llegarían a ser los más aptos para este método de riego. Si hablamos de condiciones de alta pendiente como nuestra región andina en Bolivia, pues difícilmente este riego se va a adecuar. El riego desde un punto de vista clásico, ¿no? Pero sin embargo, la anterior semana les mostraba que han habido tecnologías ancestrales, bueno, tecnologías precolombinas que han podido adecuar el riego por superficie en terrenos inclinados, ¿no? Realizando estrategias como los surcos corrugados, surcos en zigzag, ¿no? Que son una alternativa para estos sectores, ¿no? Con bastante pendiente. Entonces, el riego por superficie se adecua para todos los cultivos prácticamente, en especial el tipo de riego por surcos, que es el riego más clásico, ¿no? Aquí en la imagen podemos observar ese riego por surcos, que son canales que se dejan en el terreno entre los cultivos para que el agua pueda escurrir a través de ellos. Entonces, esa es la característica de este tipo de riego. Y se adecua tanto para cultivos perennes, cultivos anuales, forrajes, una infinidad de cultivos, ¿no? Realmente como se mencionó, este riego pues ha evolucionado con la agricultura, ¿no? Entonces, por tanto, la mayor parte de los cultivos pues han tenido que adecuarse también al riego por superficie en su momento, antes de que aparezca el riego por aspersión o el riego por goteo, ¿no? Entonces, eso ya da pues una gran ventaja frente a los otros métodos de riego que tienen algunas restricciones, ¿no? Con respecto a algunos cultivos. Entonces, en este caso no existe eso, ¿no? Otra característica es que la pendiente del terreno pues debe ser menor al 3%. Eso en términos clásicos, ¿no? Que ya hemos hecho una aclaración acerca de lugares en pendiente. Entonces, idealmente debería de ser menor al 3%. O sea, pendientes realmente ligeras, ¿no? En el campo, que permitan que se puedan nivelar fácilmente. Porque uno de los grandes problemas también es que en terrenos que tienen una pendiente mayor es el nivelado, ¿no? Porque hay que hacer un trabajo de corte y relleno que es bien complejo, ¿no? De realizar cuando no se tiene un terreno nivelado, ¿no? Eso es una gran dificultad.
que bueno, necesitamos pues que sea como una especie de mesa, ¿no? Que pueda ser así muy bien nivelada. Luego, también es importante mencionar que los suelos franco, arcilloso o arcillosos son los que se adecuan mucho más a este método de riego. ¿Y por qué? Pues básicamente porque los suelos arcillosos, pues en cierta medida llegan a saturarse y la velocidad de infiltración que adquieren estos suelos es muy baja, ¿no? Y eso permite que el agua pueda circular grandes distancias, ¿no? Cosa de que no se puede lograr en terrenos arenosos donde, debido a su alta permeabilidad, no es posible hacer surcos muy largos, ¿no? Eso entonces es una limitante, ¿no? Entonces, los suelos arcillosos tienen esa característica, ¿no? Que podemos podemos trabajar surcos mucho más largos, ¿no? Y eso en la práctica, pues, hace que sea más, económicamente sea más factible, ¿no? El implementar el riego por superficie en estos tipos de suelos, ¿no? Entonces, muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Ese tipo de suelo. Si tenemos un suelo que va a tender a franco limoso, ya puede ser también ligeramente viable, pero, por ejemplo, el limo tiene una gran desventaja que cuando se humedece demasiado, también llega bueno, cuando se humedece y se seca en periodos así prolongados, pues llega a formarse como una especie de lámina en la superficie del suelo que no permite, digamos, que se infiltre el agua y eso también es un problema, ¿no? Como es un polvo, una especie de talco, el lima, entonces es un poco, digamos, esa es la desventaja, ¿no? Em, Acá una característica que también es necesario incluirla es que em, para el riego por superficie se requiere contar con caudales elevados. Esa es una de las grandes desventajas también de este método de riego, que si no tenemos una fuente de agua que tenga un caudal significativo, pues difícilmente vamos a poder regar por superficie o podemos regar, pero va a ser realmente el tiempo que se demore en el riego va a ser demasiado, ¿no? Porque mientras el caudal sea menor, vamos a tener que regar menos surcos a la vez y eso hace que el tiempo de riego pues vaya incrementándose, ¿no? Y eso también es una dificultad, ¿no? Entonces, contar con esas características, ¿no? Entonces, necesitamos, en resumidas cuentas, un terreno que sea plano, que esté bien nivelado y que además sea que tenga características de un suelo arcilloso o franco arcilloso y contar con una fuente de agua que tenga el suficiente caudal, ¿no? ¿Dónde vamos a poder darle mayor viabilidad a este tipo de riego? Sobre todo en las regiones que están próximas a los cauces o a los ríos, ¿no? Que son zonas relativamente planas, valles, y que a su vez están próximas a ríos que tienen pues, unos caudales significativos. Entonces, se puede desviar estos cursos de agua y llevarlos hacia los cultivos, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente se hace, ¿no? En la práctica, muchos de los riegos por superficie en nuestro país están en sitios que están próximos eh, a ríos que tienen un caudal significativo, ¿no? Por ejemplo, en el lado de La Paz podemos hablar de lo que es el Valle del Uribay, Zapaqui, que son sitios que han tenido riego hace mucho tiempo atrás, ¿no? Riego por superficie, desde incluso la colonia, ¿no? Cuando eh, colonizaron, incluso fueron los españoles los que trajeron el riego a esos valles, ¿no? Y que permitieron que se adecue, por ejemplo, cultivos como la vid, entre otros, ¿no? Durazno, etcétera. Bueno, entonces, esa es unas características muy importantes que se deben tomar en cuenta, ¿no? Bien, ok, entonces,
vamos a ver algunas características de un sistema de riego por superficie. Entonces, aquí tenemos la fuente principal que puede estar embalsada o en un reservorio. Y luego esta fuente, voy a colocar el puntero, esta fuente luego se deriva por un canal principal y ese canal principal luego va a distribuir el agua en dos o tres canales, bueno, en ramificaciones que van a venir y que van a permitir llevar el agua a otros sectores, ¿no? Entonces, es muy clásico estas cámaras, ¿no? Que se colocan para poder distribuir el agua, ¿no? Uno abre se maneja con compuertas generalmente. Se abre una compuerta cuando queremos llegar a un sector y se cierra la otra compuerta, ¿no? Entonces, de esa manera se puede, digamos, manejar, operar un sistema de riego por superficie. Entonces, eso luego se deriva con otras cámaras hacia una red secundaria y luego posteriormente de esta red secundaria se deriva hacia lo que son las parcelas o acequias, ¿no? Entonces, ya lo que son las tomas parcelarias vendrían a ser como está en esta imagen de la derecha, donde se hace un orificio en el canal. Este es el canal un canal secundario de hormigón. Entonces, de ese orificio, cuando sea el turno del regante, se le va a dejar, digamos, que pueda captar, que pueda distribuir esta agua en su terreno y que, bueno, pues, la utilice el tiempo que requiera, ¿no? De acuerdo a su derecho de agua. Entonces, una de las grandes ventajas del riego por superficie en cuanto a su operación es que los agricultores pueden ver el agua, pueden ver cómo el agua está circulando a través del sistema de riego, ¿no? Eh, de la infraestructura hidráulica, cosa que no se puede ver claramente cuando estamos manejando riego por superficie o riego por goteo, porque ya todo está encerrado, ¿no? En tuberías. Entonces, y eso causa mucha susceptibilidad en los agricultores que ya manejan este método de riego, ¿no? Cuando uno quiere hacer una transformación del riego por superficie al riego por aspersión, resulta que los medios de control que tradicionalmente manejaban los regantes, pues ya no van a ser válidos, ¿no? Porque ya no se va a poder ver el agua. Entonces tienen que utilizar otros mecanismos. Y eso, bueno, pues hace un poco que en parte, digamos, vea cierta oposición a que se transformen los regadíos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión importante de aclarar. Eh, y bueno, por lo general cuando manejamos riego por superficie se utilizan el famoso monoflujo. En otras palabras, los turnos son de una persona a la vez, ¿no? No hay dos o tres personas que rieguen en forma simultánea. eh, y por eso es que muchos de los sistemas de riego por superficie en nuestro país tienen frecuencias de riego de entre 15 días, 20 días, ¿no? Que ya es demasiado tiempo, ¿no? O sea, en ese lapso de tiempo entre riego y riego, pues el cultivo sufre bastante estrés hídrico, ¿no? Eso es un gran problema, ¿no? Cosa que en riego por aspersión o riego por goteo no está permitido que tengamos frecuencias de riego tan bajas, ¿no? 15 días. Yo recuerdo que en el sistema de riego del Uribay se hablaba de frecuencias de 15 días e incluso a los agricultores que estaban al final, en las últimas, en el último tramo de los canales secundarios, a veces ni les llegaba el agua, ¿no? Porque había también problemas con, por ejemplo, el robo de agua o también que llegaba un momento, como eran acequias de tierra, el agua se infiltraba, se evaporaba, entonces llegaba un caudal mucho menor al final, ¿no? Que a los agricultores que estaban en la cabecera, ¿no? Que les llegaba mayor caudal, ¿no? Por esas cuestiones también de
las ineficiencias de el mismo sistema de riego, ¿no? De la infraestructura hidráulica. Entonces, son temas que también es bueno, digamos, comentarlo, ¿no? A modo de experiencia. Bien, entonces vamos a entrar ahora a lo que es los tipos de riego por superficie. Bien, entonces vamos a mencionar uno de los más clásicos, que es el riego por surcos, que es un tipo de riego por superficie que se caracteriza porque el agua se transporta a través de pequeños canales o también denominados surcos que permiten que el agua se pueda distribuir a lo largo de la parcela. Entonces, los surcos se van a adecuar en función a la topografía del terreno. Si es un terreno plano, entonces van a ser bastante rectos. Pero si es un terreno con cierta ondulación, lo ideal es seguir las curvas de nivel, ¿no? Para esos casos. Y este método de riego, pues este tipo de riego por superficie se va a caracterizar porque es el que mayormente se adecua a varios tipos de cultivos, ¿no? A diferencia de los otros que vamos a ver en un momento más, ¿no? Y se requiere mucha cantidad de agua, bueno, eso ya lo mencionamos. Entonces, en términos en pendiente, el riego por surcos se puede aplicar utilizando estas estrategias de zigzag y también, bueno, en frutales, por ejemplo, donde se manejan los famosos tazones, estas, estos espacios con forma de circunferencia que se deja para que el agua ingrese hasta este tazón y luego se infiltre, ¿no? En en esta área, ¿no? Entonces, eso es lo que se maneja en riego riego para cultivos perennes, ¿no? Y bueno, en lo que decíamos en sitios en pendiente, el zigzag, también denominados surcos corrugados, que van a permitir reducir la velocidad del agua y bajar su poder erosivo, ¿no? En este caso, un aspecto clave es el espaciamiento que tiene que haber entre surcos. Y ese espaciamiento va a estar muy relacionado con el marco de plantación de los cultivos y también con el tipo de suelo, ¿no? Si si el tipo de suelo es pues muy arcilloso, entonces se puede dar una cierta tolerancia en cuanto al espaciamiento, ¿no? Jugar con espaciamientos más amplios. La gran desventaja es que mientras yo dé mayor espaciamiento, por ejemplo, en el marco de plantación, menos plantas van a entrar, ¿no? Por superficie. Entonces, también el rendimiento puede verse en cierta medida afectado, ¿no? El rendimiento del cultivo. Eh, pero, por ejemplo, en riego en suelos arenosos, em, el espaciamiento tiene que ser realmente muy estrecho porque eh, lo que pasa es que cuando yo riego por superficie, pues tengo que tomar en cuenta que se debe generar un bulbo húmedo que permita humedecer todo ese espacio que ocupan las raíces, ¿no? Entonces, para poder humedecer ese espacio tiene que haber un bulbo húmedo que incluso llega a solapar entre los surcos, ¿no? O sea, el bulbo húmedo que genera este surco y este otro surco tienen que solapar para que garanticemos que llegue una buena cantidad de agua a a las raíces, ¿no? Entonces, mientras más espaciado esté los surcos, este solapamiento no se va a dar e incluso el, el área donde están las raíces tampoco puede llegar a humedecerse demasiado, ¿no? Cosa que ocurriría si trabajamos en un suelo arenoso y espaciamos demasiado los surcos, ¿no? Entonces, ese es también un problema, ¿no? Y por otra parte, igual si uno, digamos, hay otras estrategias, si tiene un suelo arcilloso, entonces puede hacer como una especie de platabandas. Habíamos hablado anteriormente de lo que es los sucacoyos, una tecnología de la cultura tihuanacota, que está dentro del riego por superficie y que maneja ese espaciamiento, ¿no? Entre
entre surcos, pero a nivel ya de esos canales que se colocan alrededor de las platabandas, ¿no? Entonces, también se admite ese tipo de distribución, ¿no? Entonces, lo que comentábamos acerca de cómo influye el tipo de suelo en el espaciamiento de los suelos arenosos por lo general tienen una infiltración vertical, ¿no? Que va a seguir esta tendencia, mientras que los suelos arcillosos tienen una infiltración que se da en dos dimensiones, ¿no? En horizontal y vertical. Entonces, eso hace que se distribuya mejor entre a un mayor espacio, ¿no? Y bueno, esa es una característica importante, ¿no? Tomar en cuenta el tipo de suelo que tenemos para poder eh, determinar el mejor espaciamiento, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que es, por ejemplo, un espaciamiento en cultivo de maíz, que está aproximadamente entre 60 a 100 centímetros o un metro. Pero si manejamos, por ejemplo, cultivos como hortalizas, como las hortalizas están muy próximas, por ejemplo, los marcos de plantación no son muy separados, entonces lo que hay que hacer es pues tratar de colocar dos o tres plantas en un lomo o en una platabanda y luego dejar un espacio para el surco, ¿no? Un lomo, camellón, ¿no? Plata banda. Entonces eso va a permitir que se aproveche mejor el terreno, ¿no? De esa manera, ¿no? Sobre todo en suelos arcillosos, ¿no? Que es donde por la infiltración horizontal, pues se va a poder garantizar que exista este solapamiento del bulbo húmedo a una distancia, eh, digámoslo así, bastante espaciada, ¿no? Bien, entonces el riego por surcos se va a trabajar, em, puede ser haciendo un desvío mediante un canal que viene por la parcela, en la cabecera de la parcela. Se puede abrir y puede ingresar el agua, o también otra forma de operar estos sistemas de riego es utilizando sifones, ¿no? Entonces se deja este camellón en la cabecera y luego mediante un sifón se va a derivar el agua de este canal hacia el surco, ¿no? Entonces eso permite que controlemos mejor el caudal que esté ingresando, ¿no? Porque hay veces cuando abrimos este espacio digamos, de suelo y dejamos que ingrese el agua al surco, no se cuantifica muy bien, ¿no? Cuánto de caudal está ingresando y eso, pues, más adelante a la larga, pues, causa que, por ejemplo, problemas en que se cumpla lo que se ha diseñado, ¿no? Entonces, es mejor tener este tipo de elementos, ¿no? Que son sifones. Entonces, aquí se observa cómo en cultivo de maíz, ¿no? Eh, se está regando y cómo queda, ¿no? Humedecido el terreno, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eh, y este es otro ejemplo en un cultivo ya de olivo, en una plantación que está todavía en desarrollo, en establecimiento. Se ve que el espaciamiento es un tanto mayor, ¿no? También la otra opción, en el caso de cultivos perennes, decíamos, era utilizar tazones, ¿no? Esos, esas circunferencias que se hacen alrededor de la planta y que se inunda ese sector, ¿no? Em, algunas cuestiones que existen en este tipo de riego es que una vez que se aplica la primera vez el riego en el terreno, ocurre que en la base o en, podemos decir, tal vez solera de estos canales de tierra, eh, se va a llegar a formar una capa, una costra que va a sellar este espacio, ¿no? Entonces, eso hace que sea para los siguientes riegos, la infiltración sea menor, ¿no? En el primer riego puede ser que se infiltre bastante agua, por lo que el suelo está suelto, pero ya debido a este fenómeno que ocurre cuando un suelo se humedece y luego se seca, sobre todo en suelos arcillosos, que es más clásico eso, causa este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces,
Por eso es importante que cuando se hace un riego por superficie, por surcos, eh, al momento de hacer el primer riego se maneje un tiempo determinado, pero para los riegos sucesivos ese tiempo sea mayor por este problema de la infiltración, ¿no? Entonces hay que acomodarse, ¿no? A lo que es el terreno. En una primera instancia, por la mayor infiltración, pues el tiempo de riego puede llegar a ser menor, pero en lo sucesivo este fenómeno va a afectar bastante, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo se distribuye el agua en vista en planta en una parcela. Entonces, aquí tenemos la acequia o la cabecera, el canal de la cabecera y los surcos luego que vienen, ¿no? En sentido de la pendiente que sigue el terreno, ¿no? Y bueno, pues, dependiendo de la pendiente, puede ser también en diagonal los surcos, ¿no? Dependiendo de cómo esté la disposición del terreno agrícola. La longitud de los surcos va a depender de varios aspectos, ¿no? Acá hay tres que vamos a enfatizar. Em, Uno es la economía, ¿no? A medida que disminuimos el tamaño de los surcos, va a aumentar la necesidad de mano de obra y también de costos de la instalación, porque los surcos, al ser de menor longitud, pues hay que hacer trabajarlos más, ¿no? Mientras que si es un surco de extensión más elevada, pues lo que hacemos es, por ejemplo, en la práctica, con el mismo arado con el tractor, se hace una pasada sobre el terreno y el surco ya queda definido, ¿no? Y si hacemos surcos largos, pues el tractor de una sola pasada hasta el final del terreno puede acabar ese surco, ¿no? Sin necesidad de estar implementando algunas modificaciones en el trayecto, ¿no? Entonces eso hace que sea más económico. La textura del suelo que habíamos dicho, ¿no? Que si es un suelo arenoso, pues no es factible tener surcos muy largos por la permeabilidad de este tipo de suelo, pero si ya son suelos de tipo arcilloso, pues eso nos da una mayor ventaja de poder extender, ¿no? La longitud del surco. Y el cultivo, bueno, pues las plantas, por ejemplo, que tienen raíces profundas necesitan mayor dosis de riego que las que tienen raíces someras, ¿no? O sea, vamos a decir los cultivos perennes o frutales, cultivos arbóreos, frente a, por ejemplo, hortalizas, ¿no? Entonces, por tanto, en aquellas que se puede aumentar la longitud del surco con el fin de incrementar la permanencia del agua en los mismos. En otras palabras, eh, como el riego por, para los cultivos perennes tiene que tener un mayor tiempo porque tiene que penetrar una profundidad mayor. Entonces, eso hace que esta recomendación pueda ser útil, ¿no? Cuando la longitud de los surcos se aumenta, eso puede incrementar la permanencia del agua en los mismos, ¿no? O sea, en otras palabras, eh, dar mayor tiempo para que el agua infiltre en el terreno. Entonces, cultivos de hortalizas, pues como las raíces son cortas, no necesitaremos pues un tiempo de riego tan elevado, ¿no? Como en cultivos arbóreos. Y bueno, acá algunas recomendaciones que da la FAO acerca de cómo manejarlas en función de la pendiente y la profundidad de media que se tiene que aplicar, que tiene que humedecerse, mejor dicho. Entonces acá vemos las distancias que deben de tener esos surcos, ¿no? Desde 7,5 hasta 30 metros, perdón, hasta 30 centímetros de profundidad y la pendiente desde 0,05 hasta 2%, ¿no? Entonces acá nos dice las longitudes, ¿no? Longitudes máximas, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos trabajar con longitudes de 300 metros si queremos humedecer 7,5 centímetros y tenemos una pendiente bastante plana, ¿no? Entonces, lo que se va a denotar es que mientras la pendiente aumente, la longitud del surco va a ser menor, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo de riego va a ser clave, ¿no? Si tengo mucha pendiente, entonces el agua va a ir más veloz y eso no va a permitir que se mantenga en el terreno, ¿no? Entonces hay que hacer surcos más cortos. Bien, para saber qué caudal debe tener el surco, existen fórmulas experimentales propuestas por diferentes autores. Vamos a trabajar con una
que está propuesta para manejar un caudal máximo no erosivo. En otras palabras, es un caudal que de que puede ingresar en el surco y que no va a causar que ese surco se erosione, ¿no? Entonces, esto va a ser equivalente a 36 dividido entre la pendiente del surco, ¿no? Una fórmula que se puede utilizar a priori para poder estimar, ¿no? El caudal que puede ingresar en el surco. Y podemos decir que los surcos, pues, van a tener caudales aproximadamente entre 1 hasta 5 litros por segundo, generalmente, ¿no? Esos son los caudales que se van a manejar en, en riego por surcos. Entonces, también va a influir mucho lo que es la velocidad de infiltración, ¿no? Si tenemos sitios que tienen mucha velocidad de infiltración, pues el caudal que se va a que se tiene que introducir en el surco va a ser mucho más alto, ¿no? Mientras que si la velocidad de infiltración es menor, pues el caudal también que va a circular por el surco va a ser menor, ¿no? Entonces, esa es una regla, ¿no? Bien, vamos a pasar a otro tipo de riego por superficie, vamos a hablar de melgas. A este sí se le puede denominar riego por inundación, ¿no? En estos casos, lo que se hace es em, tenemos acá un layout de un terreno. Entonces, tenemos estos canales secundarios y luego estas tomas parcelarias. Entonces, cada área que yo voy a regar tiene que estar delimitada por estos sectores, puede decirse estos lomos o estos sitios que van a ser como una especie de barrera para que el agua se estanque en este terreno, ¿no? Entonces, regamos todo esto, lo inundamos, en otras palabras, y dejamos que el agua vaya infiltrando, ¿no? En ese sector. Inundamos y cerramos y pasamos a la a la siguiente unidad. Inundamos y luego lo cerramos, ¿no? Entonces, de esa manera se va a ir operando este sistema de riego, ¿no? Entonces, es pues, digamos, un método de riego que, si bien la pendiente no es tan exigente como en el riego por surcos, pero en este caso pues hay que garantizar de que vea ese desnivel por lo menos de manera general hacia el, hacia un cierto lado, ¿no? del terreno, ¿no? Entonces, como va a haber una lámina que va a estar, digamos, por encima del terreno, eso puede ayudar en cierta medida a que alguna parte del micro relieve del terreno, pues, bueno, pues, pueda también ser alcanzada, ¿no? Entonces, eso va a ser una gran ventaja. Eh, Igual que en el río por surcos, dependiendo de la pendiente, nos vamos a acomodar a las curvas de nivel, si es muy inclinado el terreno, o si es muy plano, entonces podemos hacer eh, unidades que van a ser más regulares, ¿no? Rectángulos, ¿no? Pueden ser. Entonces, ¿dónde utiliza más este método de riego? Cuando estamos trabajando con cultivos de forraje, principalmente, ¿no? Pasturas, alfalfa, pueden ser pastos nativos, em, puede ser cebada, otros tipos de forrajes, ¿no? Que en cierta medida toleren la inundación, ¿no? También dentro de esta tipología está lo que es el arroz inundado, ¿no? Que es uno de los métodos, de los cultivos por excelencia, ¿no? Que se han ido adecuando al riego por melgas. Entonces, esa es digamos, la característica. Y bueno, como se inunda todo de una sola vez, eh, los cultivos no necesariamente pues, tienen que estar bajo un determinado marco de plantación, ¿no? Y eso es la característica de los forrajes, ¿no? Que simplemente se siembra al voleo, o sea, se va echando las semillas ahí en el terreno sin necesidad de estar dando un espaciamiento y luego eso va creciendo, ¿no? Entonces, el riego por melgas pues permite que no vea ese espaciamiento, ¿no? Y eso es una gran ventaja, ¿no? Porque estos cultivos pues tienen que sembrarse rápido, ¿no? Y no hay que estar demorando. Bien, entonces la operación nuevamente está es muy importante que se vean
estos promontorios o estas barreras que van a estar eh, en cada unidad de estas áreas regables, y eso va a permitir de que se humedezca solamente este sector y luego se pase recién al siguiente, ¿no? Como se verá, se requiere mucha cantidad de agua, ¿no? Realmente es un caudal mucho más elevado que en el riego por surcos, ¿no? Para poder inundar terrenos, ¿no? Entonces, hay también en la práctica otras alternativas que se puede hacer. Por ejemplo, en este caso, tenemos esta disposición y vemos aquí un canal secundario y por acá ingresa el agua a esta unidad. Ingresa el agua, inunda este sector y cuando está llegando al final, entonces esa última parte digamos, del agua que llegó hasta ese lugar se recicla para regar la siguiente unidad, ¿no? Entonces se hace una especie de zigzag, ¿no? Para ir permitiendo de que el agua pueda infiltrar y lo que ha quedado, la parte final que está escurriendo, pues no se desaproveche, ¿no? Sino más bien se utilice para regar la siguiente unidad. Entonces, eso es, digamos, otra característica, ¿no? Entonces, luego tenemos un método de riego que es, bueno, en lo que ha sido la cultura incaica, se ha destacado bastante, ¿no? Lo que son las terrazas o bancales, en lugares donde la pendiente del terreno era muy fuerte y uno quería hacer riego por superficie, pues las culturas se han valido de una ingeniería muy importante, ¿no? Para poder tratar de introducir el riego en estos sectores, ¿no? Eh, por ejemplo, en lo que es el norte de La Paz, en Charazani o Amarete, que son lugares eh, eh, que son bastante inclinados, bastante accidentados y que las culturas de ese entonces pues han desarrollado bastante lo que es el terraceo de esos sectores para permitir la agricultura, ¿no? Entonces, a la vez que terraceaban el terreno, nivelaban el mismo y luego permitían de que el agua pues pueda estancarse en esos sectores y regarse sin necesidad de que esté corriendo a favor de la pendiente y erosionando los terrenos, ¿no? Entonces, en esta gráfica se observa unas terrazas en China, ¿no? Donde se tiene arroz inundado, ¿no? Que es una de las grandes, digamos, de las grandes potencias, ¿no? En esta técnica de riego, ¿no? Entonces, como se ve, no son terrazas que tienen una uniformidad, ¿no? Sino que se van acomodando a lo que es las curvas de nivel del terreno, ¿no? Entonces, realmente una, eh, un conocimiento de la topografía que es de destacar bastante, ¿no? Cómo han trazado estas terrazas con ese detalle, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí en estos casos es cuando tenemos terrazas en forma de bancos o gradas, eh, se riega una parte en la parte más alta y luego posteriormente se va regando el siguiente escalón, ¿no? Entonces, y se termina de regar este escalón, se pasa al siguiente, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, eso permite que pueda, digamos, irrigarse bien, ¿no? Eh, acá tal vez algo que también hay que destacar es, por ejemplo, que estas terrazas tienen que estar realmente bien construidas, ¿no? Porque al humedecerse el terreno, pues hay mucho riesgo de que ese terreno, pues, pueda volverse una especie de barro y luego pueda también moverse por gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué es importante considerar en las terrazas? Que tiene que haber un sector a cierta profundidad que sea permeable para permitir que drene el agua y que no se estanque necesariamente al 100% en la terraza, ¿no? Porque eso va a traer efectos negativos, ¿no? Entonces, eso es clave para poder desarrollar este método de riego, ¿no? Eh, económicamente es
muy costoso por el hecho de que hay que nivelar el terreno, ¿no? Entonces, eso trae mucha complicación. Y eso es, digamos, uno de los grandes desafíos, ¿no? Anteriormente las culturas, ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues tenían esclavos, tenía gente que los hacía trabajar de manera forzada y de esa manera pues se han desarrollado estas obras de ingeniería, ¿no? Hoy en día pues es muy complejo, ¿no? Claro, existe maquinaria con lo que se puede trabajar, pero requiere una inversión muy alta, ¿no? Que eso es, digamos, algo que hay que en cierta medida ponerse a pensar si vale la pena implementar la agricultura o no, ¿no? Si es que hay el cultivo rinde lo necesario, o sea, puede compensar esas inversiones, pues adelante, ¿no? Se puede implementar. Bien, entonces no sé si hay alguna consulta al respecto de lo que hemos visto hasta ahora. La siguiente parte es el proceso del diseño, que ya es un poco más meterse a los cálculos. Bien, no hay consultas, ¿no? Entonces, tal vez podemos adelantar el descanso, así para no cortar esta parte del proceso de diseño que hay que estar enfocados en ello, ¿no? Porque si ponemos una pausa en medio de esto, posiblemente va a dar una discontinuidad que no va a permitir que se siga, ¿no? Lo que se está explicando. Entonces, son las 8:26, 8:30, 8:50 nos vamos a ver, ¿ok? Entonces, haremos una pausa, voy a detener la en lo que estoy compartiendo. Entonces, 8:50 por favor, entonces retornamos. Gracias. De acuerdo, ingeniero, gracias a usted. Perfecto, entonces continuamos. Em, Vamos a entrar ya a lo que es el proceso de diseño. Es, desde mi punto de vista, el diseño del riego por superficie es uno de los más, es un met- es uno de los métodos de riego más complejos de diseñar, porque en cierta medida los conceptos que se han desarrollado son hasta cierto punto empíricos. Entonces, em, hay cierta incertidumbre en los valores que se obtienen. Por otra parte, el- las ecuaciones que se utilizan son algo complejas, más que en los métodos de riego por aspersión o por goteo, donde el diseño es un tanto más simplista, ¿no? Entonces, acá se trabaja con algunas, algunos principios de la hidráulica, como por ejemplo la conservación de la materia, y se prioriza más esto que la conservación de la energía, que caso opuesto a lo que es el diseño del riego por aspersión y por goteo, ¿no? Entonces, esas cuestiones son un tanto, digamos, bueno, hacen que este método, el diseño de este método de riego sea hasta cierto punto más complejo, ¿no? Bien, entonces vamos a partir por entender lo que es el principio de conservación de la cantidad de materia eh, aplicado al riego por superficie. Entonces, básicamente este método trata de- de describir lo siguiente. El caudal de entrada que ingresa al surco va a ser igual a el caudal que va a salir al final del surco por escorrentía más el agua que se ha infiltrado en el trayecto, ¿no? En otras palabras, el caudal infiltrado, en la cantidad de agua que ha ingresado al terreno, va a ser la diferencia entre lo que es el caudal que ingresa menos el caudal que sale, ¿no? Entonces, ¿eso qué permite? Que si yo mido la cantidad de agua que está entrando y mido la cantidad de agua que sale en el surco, la diferencia entre eso me dice cuánto de agua se ha quedado en el terreno y esa es la cantidad de agua que está aprovechando el cultivo para el consumo, ¿no? Entonces, eso es importante, ese principio básico. Em, bueno, para poder
diseñar el riego por superficie se requiere contar con información de los siguientes aspectos. Caudal disponible, qué caudal tenemos de la fuente, luego la longitud del surco y el largo de la parcela. La longitud y el largo de la parcela, perdón. Eso para poder hacer una especie de disposiciones de alternativas de riego que podemos implementar, ¿no? Luego, pendiente, es muy importante. La pendiente que ocurrirá en dos sentidos, ¿no? Transversal y longitudinal a los surcos, ¿no? La rugosidad que van a tener los surcos, que eso se determina mediante un factor N, que es el factor N de Manning. Eh, por ello es que se utiliza la ecuación de las ecuaciones de hidráulica de canales, ¿no? Para aplicadas al riego por superficie. Coeficientes empíricos de la forma del surco, que esos se obtienen mediante tablas o figuras que dan una idea acerca de estos coeficientes y tiene mucho que ver con qué forma tiene el surco. Parámetros de infiltración del suelo, estos parámetros empíricos que vienen de la ecuación de Kostiakov-Lewis, que bien pudieran medirse en el terreno o obtenerse de tablas, ¿no? Siempre lo mejor es medir en el terreno. En este caso, al trabajar con riego por superficie, el método de los cilindros infiltrómetros no es el más adecuado, sino hay que utilizar otra técnica, que es el método de en la infiltración en un surco, ¿no? Entonces, eso va a ser, digamos, puede causar algunas cuestiones, ¿no? Algunos problemas. Cuando estamos haciendo diseño, es muy difícil, digamos, tener una parcela para hacer la prueba y obtener estos valores, ¿no? De forma experimental. Entonces, a un inicio, pues suele obtenerse esto de tablas y luego, posteriormente, cuando ya el riego ya está funcionando, ya estos se los van ajustando, estos parámetros, ¿no? Con las condiciones del terreno al momento de aplicar el riego, ¿no? Medir de forma experimental. Luego el distanciamiento entre surcos, que es algo que se va a definir, como decíamos, en función a el tipo de cultivo, el espaciamiento que demos entre cultivos, ¿no? Y la lámina neta, que es la cantidad de agua que el suelo puede retener y va a estar disponible para la planta, ¿no? Y finalmente la disposición del sistema de riego, cómo vamos a disponerlo, cuántos surcos se van a regar a la vez, cómo se van a manejar esos surcos. Entonces, todo eso es un, son temas que, bueno, perdón, son datos que uno tiene que tenerlos claros antes de realizar el diseño, ¿no? Bien, entonces, una vez que se cuenta con esa información, ya se calcula lo que es el tiempo de oportunidad, que es el tiempo que se requiere para que el agua infiltre en el suelo y pueda cubrir la cantidad de agua que requieren los cultivos, ¿no? Entonces, el tiempo de oportunidad es un tiempo característico en el riego por surcos o por superficie, que va a estar muy asociado a una vez que el surco se ha llenado completamente de agua. Vamos a decir lo siguiente. A un inicio, cuando el surco está vacío y se empieza a introducir el agua, entonces, a ese tiempo que pasa desde que el agua llega, parte del inicio de la cabecera del surco y llega hasta su final, ese transcurso de tiempo se denomina tiempo de avance, que es una ecuación de tipo exponencial, está determinada por esa función. Y luego, una vez que ya el agua ha llegado hasta el final, entonces ya pasa lo que es el tiempo de oportunidad, donde todo el surco está lleno de agua, entonces se asume de que está infiltrándose agua a lo largo de toda su longitud y por tanto ese es el tiempo que necesitamos medir para garantizar de que se está regando lo necesario. Entonces, ese tiempo de riego tiempo de oportunidad está muy asociado con lo que es el almacenamiento, que es esta parte, y el agotamiento, que es el tiempo en el cual ya se ha cortado el ingreso de agua al surco, pero producto de ese proceso de vaciado del surco, cuando se llega a una parte donde
todavía en la cabecera existe agua, entonces hasta ese tiempo se puede llegar, digamos, a determinar el tiempo de oportunidad, porque luego ya una vez que ya en la cabecera queda sin agua, entonces ya se pasa a un tiempo denominado tiempo de receso, que es ya un tiempo de vaciado, que no llegaría a ser cuantificado para fines de riego por superficie, ¿no? Sin embargo, también tiene su efecto, ¿no? Porque a medida que se va vaciando el surco, también va infiltrando todavía agua en los lugares donde queda todavía una lámina libre, ¿no? El tiempo de oportunidad, vamos a calcularlo utilizando unas fórmulas o ecuaciones empíricas. La ecuación de Kostiakov-Lewis para determinar la infiltración es la principal que se va a utilizar, ¿no? Y es una ecuación de tipo potencial, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir determinar, por ejemplo, cómo el agua va infiltrando en el surco, ¿no? Entonces, este es un diagrama en riego por melgas o riego por inundación que están cerradas y que no tienen, que tienen pendiente cero, ¿no? Entonces se nota ahí el avance y también se nota el tiempo hasta el cual llega al final de la melga, ¿no? Entonces el tiempo de oportunidad nos permite medir la cantidad de agua que está infiltrando en el terreno, ¿no? Y nos da esta idea, ¿no? De cuánto es lo que ha infiltrado a lo largo de la parcela desde el inicio hasta el final, ¿no? Siempre va a haber una desuniformidad porque a un inicio el agua, como ingresa por la cabecera, va a tener más tiempo en esta parte de infiltrar, ¿no? Más que en el final. Entonces, eso hace que en el inicio de los surcos se riegue más y en el final de los surcos se riegue menos, ¿no? Entonces, a medida que avance la longitud, menos lámina se va a aplicar, ¿no? Por ese efecto que hemos mencionado en la gráfica anterior, ¿no? Dependiendo también de si existiera pendiente, por ejemplo, o algún otro, digamos, algún obstáculo, entonces puede ser de que vea algún sitio donde la lámina llegue a disminuir a cierto punto y luego se estanque el agua y eso permita que se pueda infiltrar una mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces, ese también es otro efecto que pudiera ocurrir. Em, es importante considerar la uniformidad y la profundidad radicular que los cultivos llegan a explorar, ¿no? Entonces, lo ideal es que pues vea un aprovechamiento relativamente uniforme del agua entre las plantas que están al inicio y al final del surco. ¿Cómo se logra eso? Tratando de que la profundidad de humedecimiento sea muy parecida entre estos dos extremos, ¿no? Si se logra, entonces el cultivo va a tener un desarrollo relativamente uniforme. Pero si no se aplica bien el riego, ¿qué es lo que sucede? A un inicio puede ser que el agua se riegue lo que la planta necesite, pero al final, en las últimas plantas puede ser que no llegue mucha agua, entonces eso va a hacer que estas últimas plantas no se desarrollen o bien puedan marchitarse, ¿no? Entonces, esa desuniformidad no es buena porque eso nos causa problemas al momento de, por ejemplo, realizar la cosecha y a otras labores incluso agrícolas, ¿no? Que ya van a tener que ser diferenciadas, ¿no? Entonces, el tiempo de oportunidad se va a medir utilizando estos equipos, este es un aforador tipo RBC, que es muy útil para medir el caudal en canales. Entonces, utiliza lo que es el principio de el tirante crítico para poder medir el caudal que va a circular por este canal, ¿no? Entonces, en realidad, el método para medir la infiltración en surcos es simplemente medir la cantidad de agua que ingresa al surco y la cantidad de agua que sale, ¿no? Sabiendo eso, yo sé que por diferencia voy a obtener la lámina que ha infiltrado, ¿no? Entonces, eso me va a determinar la función de infiltración del suelo, ¿no? Y que va a estar muy asociada con la textura del suelo, ¿no? Si es un suelo arcilloso, perdón, franco, o si es un suelo arenoso,
el tiempo en el cual una determinada lámina se va a ir acumulando va a ser diferente, ¿no? Entonces aquí vemos que esto es muy experimental, ¿no? Realmente hay veces utilizar unas tablas pues es un poco simplista y eso hay que ajustarlo luego en el campo, ¿no? Es importante. También es necesario, por ejemplo, hacer la división del campo, estableciendo, por ejemplo, lo que es el número de mínimo de surcos por lote, por ejemplo, cuántos surcos se van a regar a la vez, ¿no? Entonces, esto va a estar muy en función de el caudal total que tengo en la fuente, dividido entre este umbral o caudal máximo que puede ingresar por cada surco, ¿no? Entonces, hay que tratar siempre de cuidar que el caudal que ingrese a los surcos no erosione los surcos, o por lo menos no los erosione en un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Para estimar qué caudal tiene que ingresar por el surco. Y en función del caudal que ingrese por el surco, luego se determina en función de la fuente cuántos surcos pueden regarse a la vez, ¿no? El número total de surcos en la parcela va a ser igual a la longitud de la parcela en sentido transversal. Eso dividido entre el espaciamiento entre surcos elegido, ¿no? Y luego vamos a calcular con ello el tiempo de avance. El tiempo de avance, pues, se va a calcular utilizando una ecuación que nos permite calcular el área efectivamente húmeda o el área hidráulica de los surcos, que se obtiene mediante esta ecuación empírica, que en cierta medida es muy parecida a la ecuación de Manning, ¿no? Deriva de ella en realidad, ¿no? Y hay unos parámetros empíricos, P1 y P2, que se obtienen mediante tablas en función del tipo de suelo. En base a esta área hidráulica, luego calculamos el tiempo de avance, que es esta ecuación grande, ¿no? Que en realidad está muy asociada con lo que es eh, la ecuación de infiltración de Kostiakov-Lewis. En realidad, en el tiempo de avance lo que se va a denotar es el principio de conservación de la materia que habíamos hablado, ¿no? El caudal que ingresa menos lo que menos el caudal que sale, nos va a dar la cantidad de caudal, la cantidad de lámina que ha infiltrado, ¿no? Entonces, eso es lo que determinamos, ¿no? Estas ecuaciones son complejas de resolver analíticamente, entonces lo que usualmente se hace es aplicar métodos numéricos que permitan por aproximaciones sucesivas obtener eh, el resultado que es el tiempo de avance en este caso, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hacer un estudio, ver un ejemplo sencillo acerca de cómo hacer el diseño de riego por superficie. Para ello se ha preparado una planilla en Excel. Em, si no me equivoco, está dentro de los materiales que se les ha facilitado. Y en todo caso, si no estuviera, entonces me lo pueden hacer saber terminando la clase, así para compartirlo, ¿no? Ok, bien. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a tener los siguientes datos. ¿Ok? Diseño de riego por surcos convencionales. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, este es el caudal que tiene la fuente, que son 7.5 litros por segundo. Si lo transformamos a otras unidades, que son metros cúbicos por minuto, obtenemos 0.45. Luego tenemos la pendiente del terreno en sentido transversal y longitudinal. Entonces, en sentido transversal, la pendiente es 8% y en sentido longitudinal es 0.1%, ¿no? Si queremos verlo eso de una manera más gráfica, podemos ver acá. eh, supongamos que este es el terreno, lo voy a checar. Bien, entonces, suponemos que este es el terreno y básicamente tiene dos inclinaciones, ¿no? Una va a estar en sentido
longitudinal, o sea, paralelo a los surcos, y la otra pendiente va a estar en sentido transversal a los surcos, ¿no? Entonces aquí es 8% y en el otro caso es 0,1%. ¿Por qué se ha escogido los surcos para ponerlos utilizando esta dirección del terreno? Pues prácticamente por la baja pendiente, ¿no? No olvidemos que el riego por surcos se adecua muy bien a zonas con baja pendiente y lo ideal es que sea menor al 2%, ¿no? Entonces, esto me garantiza que el riego sea más adecuado, ¿no? Entonces, de ahí que trabajemos con esta orientación, ¿no? W em, es el espaciamiento entre surcos, ¿no? Que vamos a tener, que vamos a verlo en un momento más. Entonces, adicionalmente acá hay que identificar que el terreno tiene 100 metros en sentido longitudinal al surco y 200 metros en sentido transversal o perpendicular, ¿no? Entonces, prácticamente esto es una parcela de 2 hectáreas, ¿no? Sería 20.000 metros cuadrados, ¿no? Es considerable, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo tendría que regarse, ¿no? O sea, cómo tendría que estar dispuesto el riego una vez que ya se ha implementado, ¿no? Bien, entonces esos serán unos datos que hay que comprenderlos bien. Entonces la longitud en sentido longitudinal al surco, 100 metros, y en sentido perpendicular es 200 metros. Ok. El espaciamiento que vamos a utilizar entre surcos, que va a estar en función de la disposición del cultivo, va a ser de 0,5 metros, medio metro, ¿no? D, que va a ser prácticamente la longitud del surco, es lo mismo que la longitud del terreno, ¿no? En sentido longitudinal al surco, ¿no? 100 metros. Y D05 es la mitad de ello, ¿no? 50 metros. Entonces, eso nos va a servir más adelante en alguna parte del proceso de cálculo, considerar estos valores, ¿no? Bueno, luego vamos a calcular lo que es la frecuencia de riego, que es muy importante para establecer cada cuánto hay que regar, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que es el diseño agronómico, ¿no? Ah, algo que acá tal vez en las diapositivas no se tradujo bien o no se incluyó, es que el proceso de un método, del diseño de un método de riego parte por dos enfoques, ¿no? Diseño, método de riego. Eso lo vamos a ver igual en que se repite en riego por aspersión y riego por goteo. Y es que primero vamos a realizar un diseño agronómico y luego posteriormente, una vez definidos ya los parámetros agronómicos, vamos a hacer el diseño hidráulico. En el diseño agronómico, lo que se trata de resolver es esas preguntas de qué cantidad regar o cuánto regar, que eso es, se denomina lámina neta, cuánto regar, cuánto, luego cada cuánto regar, que es la frecuencia, ¿no? Y también otro aspecto importante es qué tiempo regar, ¿no? ¿Qué tiempo regar? Entonces, con esto yo puedo responder estas preguntas básicas, ya puedo orientar al agricultor acerca de cómo operar el sistema de riego, ¿no? Es importante. Y en el diseño hidráulico como tal, lo que se hace es aplicar los conocimientos de hidráulica para poder hacer el dimensionamiento, ¿no? Dimensionamiento de los conductos, ¿no?
ya sea el diámetro de la tubería o en este caso en el tema de los surcos, sobre todo nos va a servir para establecer cuántos surcos vamos a regar a la vez. Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué lote, qué disposición es la que mejor se va a adecuar a nuestro sistema de riego y que nos va a dar la eficiencia más elevada, ¿no? Entonces, ello es importante, ¿no? Entonces, siempre, esto es en los libros clásicos de riego, siempre se aborda primero lo que es el diseño agronómico y luego es el diseño hidráulico, ¿no? Como un segundo paso. Porque en el diseño agronómico lo que te va a decir es la lámina, el tiempo y la frecuencia. Y también algunos parámetros que van a estar es el caudal, ¿no? O sea, cuánto de agua tengo, ¿no? Entonces, luego eso al diseño hidráulico se le va a incluir esa información, ¿no? Para que la integre, ¿no? Bien. Entonces, eso era importante a indicarlo, ¿no? Aclararlo. Bien. Entonces, vamos a entrar por el diseño agronómico, vamos a calcular la frecuencia que esto sería cada cuánto regar, ¿no? Entonces, para saber ello, necesitamos eh, saber el tipo de suelo que tenemos y en función de ello obtener parámetros em, que sean parámetros de física de suelo, ¿no? Por ejemplo, la densidad aparente. Vamos a subir para este ejemplo que estamos trabajando con un suelo de textura media, franco, entonces la densidad aparente en esos suelos en promedio es 1,4 gramos sobre centímetro cúbico. Tenemos luego la capacidad de campo, que esto es 22%, el punto de marchitez permanente, que es el 10%. Estos dos me definen los rangos de humedad dentro de los que el suelo eh, posee humedad que es disponible para el cultivo, ¿no? O sea, me dice la cantidad de agua disponible total. Esos, el rango máximo y el mínimo están definidos por la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, respectivamente. En profundidad, esto es un dato de la profundidad radicular del cultivo que tenemos, es de medio metro. El factor F, que es un factor denominado factor de deflexión, que lo que hace es ajustar estos rangos máximo y mínimo asociados a la tolerancia al estrés hídrico que tiene el cultivo, en este caso 35. Es decir, del agua disponible total, que es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, que sería 12%, de ese 12% que en teoría el suelo tiene disponible, el cultivo no va a aprovechar todo ello, solamente va a aprovechar el 35%. Entonces, si sucede de que el nivel de humedad baja por debajo de este umbral, entonces el cultivo se marchita o va a reducir sus rendimientos significativamente y ya no va a ser comercial, ¿no? El mantener el cultivo. Evapotranspiración del cultivo, que esto hace referencia a eh, la tasa de consumo de agua diaria que tiene el cultivo. Es de 4,5 mililitros por día, es decir, que en un día aproximadamente en el periodo de máxima demanda, porque siempre se trabaja con la máxima demanda, porque no, en teoría, pues si yo puedo cubrir la máxima demanda con el sistema de riego, pues tranquilamente otros periodos con demandas inferiores se pueden cubrir, ¿no? Entonces, ese es mi tope. Entonces, esto es de 4,5 milímetros por día, que es equivalente a decir que por cada metro cuadrado de superficie el- se van a consumir 4,5 litros, ¿no? Eso es, ¿no? La lámina. Entonces, con ello, con esos datos de suelo, encontramos lo que es la lámina neta, que es la cantidad de agua que el suelo tiene disponible y que está asociada a lo que es el rango de tolerancia que el cultivo tiene, ¿no? El 0,35 LF. Bien, con eso obtenemos una frecuencia. Ay, perdón, creo que hay una pregunta. Esto, Windsor indica que estos datos que menciona de suelo, ¿qué estudio nos proporcionan estos valores o cómo los obtiene? Es buena pregunta. Esos datos se obtienen a partir de un estudio de suelos que se realiza durante la etapa de diseño del proyecto, ¿no? Hay que hacer un estudio edafológico del área bajo riego, ¿no? Em, creo que en la primera, sí, creo que en la primera sesión les mostré un estudio de suelos
que yo hice para un proyecto de riego el año pasado. Entonces, se hacen calicatas, se hace todo lo que es una prospección del terreno para poder caracterizar los suelos, qué textura tienen, cuál es su capacidad de retener agua. Entonces, eso posteriormente sirve para este punto, ¿no? Que es lo que es ya el diseño, ¿no? Del sistema de riego. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso a la pregunta de Windsor. Bien. Entonces, la frecuencia de riego es una relación entre lo que es la cantidad de agua que el suelo puede almacenar y que está disponible para el cultivo, dividido entre la evapotranspiración, ¿no? Entonces, haciendo esa división, obtengo 6,5. Eh, por lo general, no es conveniente manejar valores con decimales, sino directamente redondear al inmediato superior. ¿Por qué? Porque esta recomendación de frecuencia va a ir directamente hacia el agricultor y eso le va a permitir, por ejemplo, establecer que si él ha regado hoy día, supongamos, lunes, entonces con una frecuencia de riego de 7 días, le volvería a tocar a regar el siguiente lunes. Y si luego riega el siguiente lunes, le vuelve a tocar cuando el subsiguiente lunes. Y como se observa, se vuelve una actividad muy repetitiva, ¿no? Y eso para los agricultores es muy importante de incluírselo para que no se complejice la operación y que pueda ser manejable, ¿no? Ok, entonces vamos a asumir un subriego que es del 100% que la planta requiere. Nosotros lo que vamos a hacer es solamente proporcionarle un 90% de esa agua. ¿Por qué? Porque podemos hablar de riego deficitario, en otras palabras, no cubrir el 100% de la demanda, las condiciones máximas, sino darle un 90%. ¿Por qué? Porque en términos generales, obviamente depende mucho de cada cultivo, pero en términos generales, cuando a un cultivo le bajan la cantidad de agua que consume, eso se va a repercutir en su rendimiento, ¿no? Menor cantidad de agua, menor rendimiento, menor cantidad de agua, menor rendimiento. Lo que pasa es que esa relación no es lineal, es exponencial. Entonces, hay un punto donde la cantidad de agua que uno le dé al cultivo no va a incrementar su rendimiento significativamente. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Al final, cuando le aplicamos el 100%, obtenemos el rendimiento máximo. Pero si le aplico un 90% del agua que requiere, tampoco el rendimiento va a descender drásticamente, ¿no? Sino se va a mantener en un umbral económicamente rentable, ¿no? En términos generales, ¿ya? Depende de cada cultivo. Hay una guía de la FAO para poder entender un poco más acerca de esto, de lo que es la respuesta, eh, la respuesta al riego de los cultivos, ¿no? Bien, entonces con este subriego, entonces hago ajuste de la lámina en función a esta frecuencia que he asumido y el subriego. Entonces, la cantidad de agua que vamos a almacenar en el suelo y que va a estar disponible para la planta va a ser de 28,35 milímetros. Eso en metros se expresa como 0,028, ¿no? Ok. A continuación vamos a hacer lo que es la estimación de parámetros del surco. Entonces, vamos a asumir una determinada forma del surco y con esa forma luego vamos a obtener unos valores de estos parámetros. En este caso, vamos a trabajar con lo que es un canal de forma trapezoidal, ¿ya? Vamos a asumir este canal, o sea, el surco va a tener esta forma, ¿no? La P1, entonces me indica, según esta tabla, va a ser de 0,513 y P2, 1,329. Entonces, esos datos son los que yo voy a utilizar para más adelante el diseño. ¿Ok? Entonces, eso hay que asumirlo, ¿no? Depende del espaciamiento. Por ejemplo, si tengo acá 50 centímetros de espaciamiento entre surcos, entonces es un espaciamiento considerable, ¿no? Entonces, sí se puede llegar a formar un canal tipo trapezoidal. Pero si el espaciamiento es menor, por ejemplo, un 30 o un 25 entre surcos, por ejemplo, en el caso de hortalizas, entonces tal vez sea más recomendable considerar una forma triangular, ¿no? Que puede ser algo más, digamos, más relacionado a la eh, realidad, ¿no? Entonces,
Y el factor n de Manning, el coeficiente, va a ser de 0,04, que está asociado a principalmente materiales de tierra, ¿no? Entonces, eso se obtiene de tablas, ¿no? En hidráulica de canales se ve eso bastante, ¿no? Bien, ahora vamos a estimar lo que son los parámetros de infiltración. Entonces, los parámetros de infiltración van a estar asociados en función de el tipo de suelo y también en función de la dinámica que va a ocurrir en cuanto a las modificaciones del surco cuando se humedece al inicio y luego en subsecuentes riegos, cómo va transformándose esas características hidráulicas, ¿no? del surco. Para que me entiendan mejor, hemos visto una diapositiva anterior. A ver, un momentito, está cargando esto. Acá está justo esta, ¿no? Donde al momento de que apliquemos el riego la primera vez, puede ser de que todo el suelo esté suelto, pero cuando se humedece y se seca, entonces se llega a formar estas capas, ¿no? Acá está como una especie de láminas, ¿no? En la superficie. Que eso ocurre porque cuando el agua va moviéndose a lo largo del surco, eh, en determinadas cuentas va a arrastrar unas partículas de las paredes del surco, ¿no? Entonces, eso luego se va a ir depositando en la base y eso es lo que genera este tipo en parte, ¿no? Lo que genera este tipo de fenómenos. Bien, entonces, para un suelo de textura media, vamos a asumir los siguientes valores, ¿ok? Acá tenemos una tabla de parámetros de infiltración que yo les decía que era recomendable siempre eh, medirlo, ¿no? Pero en este caso, como estamos en diseño, vamos a dar una aproximación que luego eso se tiene que ajustar, ¿no? Cuando estemos en él ya operando el sistema de riego. Entonces, vamos a asumir que la infiltración va a ser aparentemente un equivalente a la curva número 40 de esta tabla. Entonces, el coeficiente K es 0,0323, el coeficiente A es 0,474 y el F sub 0, que es la velocidad de infiltración básica, es 0,000098. Bien, entonces esos datos son importantes considerarlos y luego para subsecuentes riegos, la infiltración va a reducir por ese fenómeno que hemos mencionado. Entonces, vamos a asumir que para los subsecuentes riegos, vamos a tener una curva número 25, ¿no? Es una estimación nomás, ¿no? Eso hay que luego medirlo. Tenemos aquí otro factor K, A y F sub 0 que van a ser inferiores, ¿no? Sobre todo la velocidad de infiltración básica va a ser inferior, ¿no? Mejor dicho, a la curva número 40, ¿no? Eso denota que mientras vayamos seleccionando una curva de menor número, entonces el suelo va a ser más impermeable, ¿no? Eso significa. Ya, entonces acá está la ecuación de Kostiakov-Lewis. Eh, la lámina requerida es igual a K por T elevado a la A más F sub 0, la velocidad de infiltración básica por el tiempo, ¿no? Y estos parámetros N se obtienen conjuntamente igual en base a estas tablas para poder estimar esta es en realidad la curva número 40 y la curva 0,25, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Ya. Vamos a calcular ahora el caudal máximo no erosivo, que es ese caudal que en teoría no erosionaría el surco, o sea, el límite de caudal que no erosionaría. Si superamos ese límite, entonces ya el surco va a tener mucho riesgo de erosionarse, ¿no? Y eso es bueno, muy peligroso, muy dañino cuando uno está manejando el riego, ¿no? Porque va a perder esa fertilidad del suelo, ¿no? Que es justamente lo que no se quiere, ¿no? Bien, entonces vamos a considerar una velocidad como parámetro, velocidad máxima de 13 metros por minuto. Eso para suelos medios es una aproximación.
y luego en base a ese dato que asumimos de la velocidad y los parámetros P2 y P1 que son de la forma del surco, N también que es de un factor de rugosidad de Manning y S sub cero que es la pendiente del terreno en el sentido de los surcos. Entonces, con esos datos calculamos el caudal máximo, que en este caso nos sale 1,934 metros cúbicos por minuto. Y si lo transformamos, eso equivale a 32,228 litros sobre segundo. O sea, en otras palabras, para que esos surcos se erosionen, tendría que ingresar ese caudal, ¿no? Que es un caudal bastante elevado, ¿no? Porque si nosotros vemos en los datos iniciales, el caudal que nos da la fuente es solamente 7,5 litros sobre segundo. O sea, es un caudal inferior, ¿no? No es el que, no es, ni siquiera alcanza al caudal máximo erosivo. O sea, incluso con este dato uno podría decir, bueno, pues si tengo este caudal y no es erosivo, entonces puedo regar un surco a la vez, introduciendo este caudal de la fuente y luego alternando, ¿no? Sucesivamente. El problema es que si vamos a regar surco por surco, em, el riego se va a hacer muy lento, ¿no? Hay que regar un surco, esperar a que termine hasta el final, luego esperar que pase el tiempo de oportunidad y luego cambiar recién a un siguiente surco y así sucesivamente. Eso puede ser un poco complicado, o sea, en términos de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver, pero más adelante. ¿Cuál es la disposición más adecuada? Bueno, entonces, nosotros prácticamente lo máximo de la cantidad de surcos que vamos a tener en el terreno van a ser de 400. ¿Por qué? Porque hemos indicado hace un momento que nuestro terreno tiene 200 metros de largo en sentido perpendicular y como los surcos están espaciados cada 50 centímetros, entonces 200 dividido entre 0,5 nos da 400. O sea, en otras palabras, 400 surcos es la cantidad máxima que va a tener este terreno, ¿no? De surcos. Esa es la disposición que vamos a tener, ¿no? Ok, entonces, ya dicho esto, como ese es el máximo, yo puedo del máximo ir reduciendo, ¿no? Cuántos surcos vamos a regar de forma simultánea. O incluso decir que podemos regar los 400. ¿Se podrá? Bueno, pues el caudal que tenemos tal vez no es el suficiente, ¿no? Entonces vamos a hacer alternativas, ¿no? Entonces, un número mínimo de surcos por lote va a ser lo que es el caudal de la fuente dividido entre el caudal máximo no erosivo que hemos dicho. En este caso, por ejemplo, sale 0,233. O sea, en otras palabras, ni siquiera con un surco, digamos, puedo erosionar o sea, ni siquiera ingresando el caudal que viene de la fuente en un surco, vamos a tener problemas de erosión, ¿no? O sea, es muy bajo en realidad el caudal que tenemos. Entonces, no hay problema. Vamos a seguir. El número de surcos por lote va a ser igual a 400, que es el máximo. Entonces, nosotros vamos a hacer escenarios. Por ejemplo, un escenario que podemos trabajar es 40 lotes. En otras palabras, 40 lotes de 10 surcos, que en realidad son los 400 surcos. Yo voy a regar en cada vez que vaya, digamos, controlando el riego, voy a regar de golpe 10 surcos. Luego en una siguiente etapa, 10 surcos y 10 y 10 y 10 sucesivamente hasta que llegue al grupo número 40. Entonces, ese es el último lote y con ello termino de regar toda la parcela, ¿no? Entonces, si hago eso, si riego 40, perdón, 10 por cada vez, obtengo que vayan a estar que en cada surco ingrese un caudal de 0,045 metros cúbicos por minuto. Bien, y si voy a tener otra alternativa, por ejemplo, 20 lotes de 20 surcos cada uno, eso ya sería regar más surcos de una sola vez en simultáneo, ¿no? 20 surcos y regar por 20 veces, ¿no? Alternando. Luego tenemos al final el último escenario, que es donde regamos todos los surcos de golpe, ¿no? O sea, es un escenario donde hay un lote y regamos 400 surcos de golpe. Entonces, eso es
Eso equivaldrá a un caudal de 0.001125 metros cúbicos por minuto por surco. Como se ve, es un caudal muy bajo, entonces en realidad no es recomendable, ¿no? Porque ni siquiera, digamos, tal vez puedes garantizar de que con ese caudal se llene el surco y llegue el agua hasta el final, ¿no? Probablemente. Por ahí en el camino se termina infiltrando y no supera o no llega hasta el final. Cálculo del tiempo de avance, ¿no? Ahora vamos a entrar a calcular el tiempo que el agua va a requerir para moverse desde la cabecera del surco hasta el final, a la cola, ¿no? Entonces, para ello calculo el área de flujo. Utilizo esta ecuación de Manning, ¿no? Bueno, una ecuación de Manning ajustada con los parámetros de la sección del surco, ¿no? El P1 y el P2. Entonces, con ello obtengo un área de 0.009, ¿no? Metros cuadrados. Es el área hidráulica, ¿no? Y luego, en base a ello, voy a utilizar dos coeficientes R1 y R2 que están asociados a lo que es suelos de textura media y condiciones de infiltración que ya habíamos hablado, ¿no? R1 y R2, que es para el mismo tipo de suelo, pero ya para condiciones subsecuentes, es decir, riegos subsecuentes. Bien, entonces, con ello, pues puedo calcular este delta Z, que es un parámetro empírico, asumiendo esos datos, nos da 0.759 y este parámetro luego se va a utilizar para calcular más adelante em, el tiempo de oportunidad. Bien, vamos a ver ahora el tiempo de avance, el tiempo que demora el agua en recorrer desde la cabecera del surco hasta la cola, ¿no? Entonces, como primera aproximación, lo que puedo hacer es utilizar esta ecuación que es 5 por el área hidráulica multiplicado por la longitud del surco dividido entre el caudal que se ha definido en función de la disposición de surcos que se van a regar, ¿no? En otras palabras, este caudal, ¿no? Vamos a trabajar con un lote de 40, no, 40 lotes, perdón, de 10 surcos y este caudal, ¿no? Entonces, calculamos con eso y obtenemos un tiempo de avance de 97.572 minutos. En realidad, ese tiempo de avance es una aproximación. Si queremos saber realmente el tiempo de avance con mayor precisión, entonces vamos a utilizar lo que es esta ecuación que habíamos visto en las diapositivas y que vamos a calcularla, vamos a resolverla por aproximaciones sucesivas, ¿no? Vamos a dar un valor, vamos a subir un valor de tiempo de avance y vemos que nos sale de este extremo y para ver si se compara con lo que está en el otro extremo, ¿no? De la ecuación. Entonces, cuando se igualan ambos extremos de la expresión, entonces se obtiene el resultado, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso con Excel de manera, digamos, así iterativa. Para un primer caso, asumimos este tiempo de avance, entonces me sale que el tiempo de avance aplicando la ecuación va a ser 63.539. Entonces, voy a hacer la prueba repetidas veces, tanto para los riegos iniciales como para los riegos subsecuentes, ¿no? Como se ve acá, ya en la cuarta iteración, en los riegos iniciales, ya se llega a una igualdad, ¿no? Ya es muy similar el tiempo asumido y el tiempo calculado, ¿no? El tiempo de avance. Y en el caso de los riegos subsecuentes, se demora un poco más en obtener la solución, pero al final ya es muy similar con dos decimales, ¿no? Entonces optamos por este último tiempo, ¿no? Como se ve, el tiempo de avance al inicio es mucho, o sea, en los primeros riegos es mayor que el tiempo de avance en riegos subsecuentes. ¿Por qué ocurre esto? Porque el suelo inicialmente es más permeable. Cuando se aplica el riego, se va formando esa capa en la base del surco, entonces eso hace que se vuelva más impermeable. Entonces, al ser más impermeable, el agua puede circular más rápido hasta el final, ¿no? O sea, no se va a perder demasiado en el trayecto. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Luego calculamos el mismo tiempo de avance al 0.5 a la mitad de la longitud, ¿no? Entonces, calculando esto nos da 48.78, pero por aproximaciones sucesivas vamos a encontrar el tiempo verdadero, ¿no? Como se ve acá, para los primeros riegos y riegos subsecuentes.
Listo. Entonces, con ello obtenemos lo que es este coeficiente R, que no es nada más que encontrar porque el tiempo de avance es una ecuación em, exponencial, ¿no? Perdón, potencial. Entonces, el coeficiente R es ese exponente que está, ¿no?, en esa ecuación, tanto para los primeros riegos como para los riegos subsecuentes. ¿Cómo se obtiene? Asociando lo que es el tiempo de avance total dividido entre el tiempo de avance medio a la mitad, y esto por el logaritmo de 2, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Para obtener este valor, ¿no? De estos coeficientes R. Luego calculamos la lámina requerida, ¿no? Esto se obtiene multiplicando la lámina neta por el espaciamiento entre surcos. En otras palabras, si yo tengo un espaciamiento de 0,50 y la lámina ya la hemos calculado allá más arriba, entonces multiplicando esos valores obtenemos 0,014 metros cúbicos por cada metro de, eh, de longitud del terreno, ¿no? Entonces, eso es la cantidad de agua que se requiere expresada en volumen, ¿no? Ya no en lámina. Bien, ahora vamos a calcular el tiempo de oportunidad, que al igual que que la ecuación del tiempo de avance, igual se tiene que resolver. Este es un poquito más sencillo porque la ecuación no es tan complicada, ¿no? Es simplemente la ecuación de Kostiakov-Lewis, pero esto también hay que obtener el tiempo, que es la incógnita t, em, por aproximaciones sucesivas, es la forma, digamos, más sencilla. Entonces, acá yo asumo un primer tiempo y luego voy viendo hasta el punto en el cual se iguale, ¿no? Como se observa, en este caso igualado a la segunda iteración, perdón, a la tercera, mientras que en este caso se ha obtenido eso igual a la tercera vez, ¿no? Entonces, tanto para riegos iniciales como para riegos subsecuentes, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de avance, ¿no? Tenemos esos tiempos, ¿no? Perdón, tiempo de oportunidad, este último. Tiempo de avance, tiempo de oportunidad. El tiempo de oportunidad es el tiempo que debe regarse, ¿no? En otras palabras, si uno quiere entenderlo mejor esto, si yo quiero aplicar esa lámina que he calculado en el diseño agronómico, entonces tendría que dejar que el agua permanezca en la superficie del surco, si hablo de primeros riegos, alrededor de 17,31 minutos, ¿no? Y en riegos subsecuentes, más bien, se va a necesitar un tiempo mayor, 26,796 minutos. Entonces, ese es el tiempo de riego, ¿no? Como tal. Pero obviamente hay que sumarle el tiempo de avance, el tiempo de corte, para establecer el tiempo que va a necesitar el agua desde que ingresa al surco hasta que llega a infiltrar, ¿no? Hasta que llega a cumplir con lo que se requiere, con lo que requiere el cultivo. A ese tiempo, se le va a llamar tiempo de corte, ¿no? Que es el tiempo de avance más el tiempo de oportunidad. El agricultor va a controlar ese tiempo y en base a eso va a determinar, digamos, cuánto es el tiempo que se necesita para poder cortar el agua en el surco, en el primer lote y luego pasar al siguiente lote, ¿no? Entonces hemos dicho que el tiempo de los primeros riegos, el tiempo de corte va a ser equivalente al tiempo de avance más el tiempo de oportunidad. Entonces aquí nos sale que para un lote se necesitarán 79 minutos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, si tenemos 10 lotes, pues el tiempo eh, se va a acumular y podemos regar y tener tiempos de riego de 13,2 horas para completarlo, ¿no? Todo el riego, toda la parcela, ¿no? En el caso de riegos subsecuentes, el tiempo de riego es igual al tiempo de avance más el tiempo de oportunidad, que nos da 71, ¿no? Entonces, eso luego, igual por el número de lotes, se puede multiplicar para saber el tiempo que tiene que estar una persona en el campo controlando que se riegue todo de manera efectiva, ¿no? Y vamos a calcular lo que es finalmente la eficiencia de aplicación. Para los primeros riegos, la eficiencia de aplicación no es nada más que la lámina que se ha introducido en el suelo por la longitud del surco dividido entre el caudal que se ha introducido por surco por el tiempo de corte. Entonces, eso multiplicado por 100 nos da el tiempo,
la eficiencia de aplicación. En los primeros riegos, la eficiencia de aplicación va a ser un poco menor. Y aquí obtenemos un valor de 39, ¿no? Eh, si pongamos 40, ¿no? O sea, en otras palabras, esa es la eficiencia con la que estamos aplicando el agua en en el terreno en los primeros riegos. Y para riegos subsecuentes tenemos una eficiencia un poquito mejor, 44,2. O sea, en otras palabras, del 100% de agua que estoy aplicando, que estoy ingresando al terreno, solamente el 44,2% es disponible para el cultivo. El restante, 55,8 se pierde, ¿no? Se pierde por un lado por escorrentía al final del surco, porque ya ha cumplido, digamos, ha sobrado una cantidad de agua que no infiltra, entonces esa se va a perder al final, ¿no? O por otra parte, ha habido percolación profunda, ¿no? Porque hemos indicado que al inicio de los surcos, por lo general, se riega una lámina mayor a la que el cultivo requiere. Entonces, esa lámina que está en exceso, igual es pérdida, ¿no? Igual se considera que no hemos sido eficientes. Entonces, eso es lo que va a restar, ¿no? De manera acumulada la eficiencia. Bien, entonces con ello ya estaríamos obteniendo lo que es un determinado, digamos, una determinada disposición de surcos y estamos definiendo cuánto es la eficiencia que se va a obtener, el tiempo que tienen que regar y la lámina que se va a aplicar, ¿no? Estamos dando todos esos parámetros para que se haga, digamos, un diseño lo más óptimo posible. Aquí, por ejemplo, se pudiera probar con otras alternativas, ¿no? Lo que nosotros hemos probado, por ejemplo, era con lotes de 40, ¿no? Entonces, 40, digamos, 10 surcos de golpe, entonces tenemos un lote de 40, entonces perdón, tenemos 40 lotes de 10 surcos, entonces hay que regar 10 surcos una vez, otra vez 10 surcos, y luego sucesivamente el siguiente lote y hasta el lote 40, ¿no? Entonces, tal vez no es la eficiencia, no sería la combinación más que dé la eficiencia más alta, ¿no? Tal vez podemos probar con otras combinaciones y ver cómo la eficiencia aumenta o disminuye, ¿no? Entonces, en base a eso ya tomar decisiones para saber la mejor disposición, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un trabajo que uno tiene que ser iterando, ¿no? Para encontrar em, digamos, la mejor alternativa, ¿no? Ok, entonces, con ello ya casi 9:47. Me faltaba acá una parte de evaluación. Creo que al final del ejercicio ya lo he hecho, pero lo vamos a describir un poquito más. Con ello ya cerramos la clase de hoy, ¿no? Voy a ver, creo que ha habido un problema, a ver. Ya. Entonces vamos a evaluación. Listo. Entonces la evaluación no es nada más que ver si se está regando adecuadamente o no. En otras palabras, yo he diseñado un sistema de riego, entonces tengo que evaluarlo posteriormente para ver si en la práctica ese desempeño que yo he obtenido en el diseño se cumple o no y ajustarlo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, acá tengo lo que es la evaluación del desempeño, que es simplemente ver las eficiencias, ¿no? Entonces, esto es medir la lámina por la longitud del surco dividido entre el caudal por el tiempo de corte, ¿no? Por 100. Es ese último dato que hemos obtenido al final en el diseño, ¿no? De nuestro sistema de riego por superficie. Entonces, eso nos va a permitir hallar la mejor combinación, número de lotes y número de surcos por lote que se debería de realizar, ¿no? Que se debería de aplicar. Entonces, la eficiencia de aplicación, por ejemplo, si tuviéramos una eficiencia del 100%, bueno, pues sería lo ideal, pero lamentablemente, como en la práctica del riego por superficie hemos visto, una parte de lo que es la lámina que se aplica en la cabecera está en exceso, ¿no? Entonces, eso es igual pérdida, ¿no? Aparte, la cantidad de agua que va a salir al final del surco por escorrentía, o sea, que no llega a infiltrar, entonces igual es otra pérdida. Entonces, así vamos restando, ¿no? A medida que voy, eh, eh, por decirlo así, aplicando el agua de forma más deficiente, pues
voy perdiendo eficiencia, ¿no? Y la eficiencia también se traduce en uniformidad. Bueno, la uniformidad simplemente vamos a decirlo que si yo tengo una uniformidad del 100%, entonces significa de que estoy aplicando el agua en toda la parcela de forma equitativa, ¿no? Pero si estoy regando más al inicio y menos al final, entonces eso es ya desuniformidad, ¿no? Y bueno, estas últimas diapositivas, ahora que lo estoy viendo, son relacionadas a lo que es el diseño conceptual, ¿no? Bueno, cuando yo voy a aplicar el riego por surcos, surge una duda que mayormente se presenta en el campo, ¿no? Em, ¿Qué caudal es el que está ingresando por el surco realmente, ¿no? Cuando uno aplica el riego, en realidad es muy difícil estar viendo ese caudal, simplemente ahí observando cómo se está regando, ¿no? Si no hay que medirlo utilizando estos equipos, ¿no? Que les comentaba que son los aforadores RBC que se pueden acoplar acá a los surcos si son de pequeñas dimensiones, o incluso se puede utilizar también vertederos, ¿no? Para poder aforar el caudal que está ingresando al surco y que también está saliendo, ¿no? Entonces, es otra forma, digamos, de medir el agua que está ingresando y estos, bueno, son mucho más prácticos estos, ¿no? Estos aforadores, porque se puede llevar al campo y luego se lo implanta ahí en el cultivo y se va midiendo el caudal, ¿no? Entonces, esto es muy oportuno hacerlo ya con el sistema instalado para verificar cómo se está desempeñando, ¿no? Y ver cuánto de agua realmente está infiltrando, ¿no? O sea, yo coloco uno de sus aforadores en la cabecera del surco y coloco otro al final en la cola, entonces, por diferencia de caudales de lo que yo he aforado al inicio y al final, sé cuánto de agua se está quedando en el terreno. Y eso me da la idea de cuánto estoy aplicando y para verificar si se cumple el requerimiento de agua del cultivo o no, ¿no? Entonces, ese es algo que había que mencionar, lo que vale la pena, digamos, que aquellos colegas que realmente, digamos, quieren meterse a investigación y también a evaluar, ¿no? El desempeño de los sistemas de riego, eh, tienen que tener estos equipos, ¿no? Que son importantes. Bien. Bueno, entonces, no sé si hay dudas al respecto, creo que ya mucha del material ya se ha cumplido. ¿Hay alguna consulta al respecto de todo lo que se ha visto? Eh, Se ha tratado de hacer un ejemplo, ¿no? Ese ejemplo final que nos hemos demorado, pero creo que ilustra bastante bien la teoría, ¿no? Eh, no sé si no hubiera consultas, entonces tal vez podríamos estar concluyendo hoy un poco más temprano, ¿no? Tampoco es tan temprano, no son 9:52, ¿no? Ya. Bien, ok, entonces voy a dejar de compartir. Eh, bueno, ya con ello entonces concluimos esto de riego por superficie. La siguiente clase ya entramos al riego por aspersión y la subsiguiente al riego por goteo. Y la última clase que vamos a tener va a ser de drenaje agrícola. Ok, entonces, bueno, con ello ya concluimos. Desearles buenas noches y nos estaríamos viendo en la siguiente clase programada. Muchas gracias por su atención. Renzo dice el archivo en Excel. Ya, ok, no hay problema, les paso. Pensé que lo había compartido con la versión. De todas maneras, lo voy a compartir de nuevo, ok. Entonces ahí les facilito el Excel para que también vean cómo se ha hecho los cálculos, ¿no? Repasar. ¿Listo? Bueno, no hay otra consulta más, ¿no? Ya. Listo. Bueno, buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches, ingeniero. Hasta mañana. Igualmente a los participantes. Que tengan buen descanso.